chicos. La La columna de bienvenida. los jueves. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Preferiado. Oh. Ahí está. Trajo la conectividad, Lucila. Sí, pero Vamos. se Muy bien, hizo- Muy se bien. hizo la conexión, ¿no? Ingresó una cosa increíble. ¿Cómo anda? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo andan? Bien, Lucy, Excelente, ¿todo bien? excelente. Sí, la verdad que una semana que fue se pasó volando. Pero bueno, viste, preferiado es un temita. Sí, es un tema. Yo te Salimos digo una todos. cosa, no hay nadie en la calle. Mañana, no sé, peor va a ser, creo yo. Antes de Bueno. continuar, Lucila, bánqueme, Pipa, Sí. si ganarías o te ofrece ganar lo que ganan ellos, harías lo mismo. Ah, lo afirma, lo afirma. Lo afirma. Claro, no hay celular, tiene que agarrar el diario ahora, ¿no? A la vieja usanza. Lago Yo Escondido. quiero decir Sí, algo, que sí. por ahí Feynman o Viale te pueden llegar a escuchar, uno nunca sabe eso. Qué sé yo. Y uno nunca sabe, viste, que te mandan esos mensajes que por ahí decís, no sé, capaz que sí. Pero ahora deben estar atentos, olvídate. Están Y ahí sí. escuchando. No sé. Lago Escondido es como bla, bla, bla. O no, Rosati, bueno, no me haga pisar el palito, le digo al 381, vamos. Qué lindo es volver a escuchar esa voz tan dulce Muchas para mis gracias, oídos. le digo a mi amigo el 997. Al 97, vamos. Buenas tardes, Laurita, acá en Yapeyú. No sé qué ha pasado con esa empresa. Con la P. Sí. ¿Y sí? Soy funcionario, estoy trabajando. Ajá. No tiene fines de Ah, semana bueno. ni feriados. Mm. Dice por acá. En un ministerio. Perfecto. Bien. Recién se manda el mensaje, gracias a la P. No, dice. ¿Usted tiene.? Ahora ya Sí, tengo, ¿qué ya dice tengo. por acá, Dice, tío no, Pepe? Pipa es incorruptible. Bueno, y le pide que cuente la historia de cuando trabajaba para cierto medio. Sí. Ah, bueno, yo creo que. Creo que lo contó. Lo conté Sí, acá. Bueno, sí. es medio largo. Estamos con Lucila aquí. Yo trabajaba para La Nación. Yo trabajaba para La Nación, era corresponsal de La Nación y después te voy a contar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué No, pasó? yo quiero saber igual, ahora ¿Quieres no me saber? quiero, sí. Bueno, entre otras cosas, muchas anécdotas. Un 1 de mayo, por ejemplo, una de las tantas anécdotas, pero después en otro momento, en otro momento. Bueno, Ahí está, bueno. un gusto, Muy le digo por acá. Bueno, Lucila, tenemos mucho. Bien. ¿Por dónde vamos? Sí, Cuénteme. no, chicos, hoy quería traer algo que me parecía como para este feriado. Charlar un poco que quiero aclarar, el centro hoy estaba lleno y está abierto el centro para toda Sí. la gente que quiera ir. Ok. Así que, por las dudas. ¿Qué son los outsiders en la política? Los Qué outsiders, tema. qué tema, ¿no? Es un tema. Es un tema, sí, sí. Digo porque, digamos, no es un tema nuevo, Mm. pero sí es un tema que hoy está más en boga y resurgió y se renovó. Ujú. Digamos, eso le quiero preguntar después al público y a ustedes qué opinan y por qué resurge y con tanta importancia. Pero digamos, para definir un outsider es alguien que viene por fuera de la esfera Sí. política y trae algo nuevo a la política, Sí. ¿no? El por fuera significa, y digamos, tenemos muchos ejemplos, pero qué sé yo, tenés cantantes, actores, de ONGs, empresarios, Cocineros, cocineras. cocineros, cocineras, Sí, deportistas, futbolistas, no futbolistas, Sí, sí. bueno, de todo, tenés como un mix del que viene por fuera. Ujú. Esta persona le otorga bastante a la política, más de lo que en realidad piensan que, digamos, que le otorga. Ellos tienen un autoconocimiento y vienen, digamos, con algún, digamos, cierto reconocimiento y prestigio acumulado que les da la posibilidad de salir por los medios y la opinión pública de manera tal que ya la gente los conoce, digamos, pueden salir por los medios y les es mucho más fácil, como que tienen ese tipo de cuestiones que los Sí, ayudan. ese recorrido que Sí. de algún modo los avala y los coloca en un lugar de cercanía. Exacto, y por eso creo que los líderes, o el establishment, como le quieran llamar, los líderes políticos establecidos, digamos, el estrato político los elige muchas veces porque les es, digamos, fácil traerlos a la arena política, ya tienen conocimiento, ya tienen un caudal, y aparte, normalmente no conocen sobre el tema, entonces siempre se guían por el líder político y les son más leales, porque como no tienen mucha idea del Claro. tema, no hacen las jugadas, viste, las jugarretas, las operaciones, las negociaciones, que sabemos que son y Sí. siempre. El famoso rosqueo, siempre. Sí, el famoso rosqueo, que la verdad que los que vienen de afuera no lo conocen y entonces responden más a un político.
Lo que quería decir de estas personas también, que me parece interesante y por qué le llaman la atención mucho a la opinión pública y a los medios de comunicación, son personas que no traen propuestas, sino que ellos mismos son la propuesta, porque ellos son el cambio, claro, ¿no es cierto? Sí. Es como que dicen, mira, yo tengo que traer un cambio, yo mismo soy el cambio, entonces soy como una novedad, soy algo que viene de afuera, soy algo nuevo y por ende llama la atención y es exótico. Lo que sí, para tener en cuenta, es que es muy importante esa procedencia, que vengan de afuera de la política. Mirá, y no mirá de lo que te dentro. aporta Belén aquí. Algunas figuras, outsider sería. Sí. ¿Quién es? Es un actor que está al lado de Macri, Miguel del Cel, Amalia Granata, Nacha Guevara, Brandoni, y ahí me perdí. Ahí me parece que es Evita. Evita, ¿no? Sí. Evita cuando era actriz. Claro, ok. exacto. Ok, ok. Al lado de Macri, Segundo Cernadas, creo Segundo que es ese Cernadas. actor. Armadas, Mirá exacto, que vos, es concejal sí. de Tigre actualmente y creo que se va a presentar como intendente. Bueno, del Cel estuvo a las puertas de ser de gobernador. la gobernación Sí. de la provincia. Vos sabés que he descubierto algo novedoso Sí. de toda esta investigación que he hecho de, digamos, los que vienen del espectáculo, del deporte, etcétera. Me sorprendió la provincia de Santa Fe la cantidad de famosos que tiene, o digamos, cómo soportamos o bancamos, para decirlo de una palabra, a todos los outsiders, digamos, de todas las categorías. Porque, digamos, tenemos diferentes categorías. Tenés el tipo de categoría del famoso, que viene, digamos, del ámbito del deporte, de no sé, Sí, de la actriz, música, cantante, sí, música, bueno, empresario en algún punto, y después tenés los anti-establishment o antisistema, que bueno, digamos, ejemplos como Bolsonaro, como Trump, y tenés el ejemplo de Milei hoy. Y después tenés los que, digamos, están haciendo una carrera política, pero no eran famosos dentro de los conocidos de los políticos, como esas tres categorías. La realidad es que también, digamos, como outsider famosos pueden ser profesionales, como médicos, hemos tenido presidentes médicos, Sí, también ahora sí, tenemos sí. candidatos. Digamos, vienen de todo el ámbito que quieras tener, pero digamos... Bueno, acá aparece Poletti, por ejemplo, que fue muchos años director del Hospital Cuyen, tiene trayectoria, conoce del manejo de equipos, ¿no? de la gestión, y el argumento de él es que todo ese conocimiento lo quiere llevar a la arena política, y si uno analiza, Poletti es outsider de la política, pero sí. hizo política durante toda su vida, no partidaria, no proselitista. Sí. ¿No? Podría entrar en esa categoría. Sí, política pública, digamos, Sí, llevó adelante. Sí, claro. Que es de lo más difícil. Y aparte ser un administrador y eficaz y eficiente es muy difícil, digamos, con recursos del Estado, porque normalmente todo el mundo dice, sobra un montón porque hay mucha plata, pero justamente ser eficiente con esa cantidad es muy difícil. Bueno, digamos, para traer, digamos, a colación lo interesante, tienen que tener tres características. La procedencia, por fuera de la política, sí o sí. Después, en algún punto, tienen que tener un tipo de irrupción inesperada. Es decir, sorprenden tanto a la opinión pública, que incluimos en opinión pública electorado y medios de comunicación, como a la misma política, o sea, como el mismo mundo político. Les sorprende y, digamos, son como una novedad total. Sí. Reutemann en su momento. Reutemann. Bueno, Belu, creo que traje una foto de Reutemann cuando era corredor de autos, también de Scioli. Sí, Scioli, sí, claro. Bueno, a colación... Ahí está, Carlos Reutemann, ¿no? Claro, deportista, muy conocido, y después se metió en política. Bueno, en la era de los 90 aparecía mucho de esto, el outsider, ¿no? Que vino de la mano de Menem. De Menem. Sí, en realidad, digamos, yo más pensándolo como analista política, pienso que también entran los outsiders cuando hay un agotamiento de la sociedad con respecto a los políticos, crisis fuertes, cuando, digamos, la sociedad ya no reconoce en el político a alguien que le pueda ser capaz de solucionar problemas, de escucharlos, etcétera, surgen todo tipo de características. ¿Allí qué hace? ¿Qué dice la gente? No creo que dilapide su honor, ponele. Por eso le doy ese voto de confianza. Claro. Y es como que oxigena la política. Sí, en algún punto cambia el clima, en algún punto son el cambio porque vienen de por fuera, no conocen todo este establishment y este sistema y, como decías vos, el rosqueo, no conocen esa negociación, que en realidad termina muchas veces, el político termina siendo una mini pyme y no alguien que quiere cambiar la vida de la gente, ¿no? Entonces creo que ven en esta gente que viene de afuera eso que renueva
digamos, la manera de hacer. Acá está, Carolina Lozada. Bueno, esto es un fenómeno reciente de una mujer que hasta hace un par de años la veíamos en programas como Intratables, programas como el Riñón Periodístico. En la 24, una periodista que tenía una información muy calificada, que se la veía opinar en su momento con un gran nivel de sensatez, que la convocan a la política y que sorprendió desde el punto de vista de los guarismos, porque la gente, increíble cómo se apoyó en ella, impresionante. Sí. Tiene, digamos, la opinión pública de una salió a apoyarla, que fue... Sí. Te digo que cumple con todos los requisitos de outsider, porque también el tercer requisito es el fenómeno electoral, que termina sorprendiendo porque al final puede competir con los políticos, puede ganarles y puede entrar a discutir y a plantear política pública sin ningún tipo de problema, porque la gente le da ese voto de confianza. Bueno, Lozada hoy es A mí me sorprendió el hecho de cuando estábamos, digamos, contando votos, lo de Lozada fue sorprendente. La vicepresidenta segunda del Senado. Está Zamora primera, falta Kirchner, Zamora y luego viene Lozada. Digo, estar en ese lugar, increíble. Quería retomar un poco lo que dijiste también con respecto a los 90 y llevarlo también ahora al caso de Lozada, etcétera, y el surgimiento de varios, también Tetaz, tenés Manes, vienen de afuera, bueno, Manes de la neurociencia, bueno, varios más, me quería acordar de una periodista que no me sale el nombre, que está, bueno, en el Frente para la Victoria, La Locomotora. Bueno, todos estos outsiders que también se compara con los 90, creo que tienen que ver un poco con este hartazgo de la sociedad con respecto a los políticos. También creo que hay un momento en el cual dejan de ser outsiders. A ver. Creo que ¿pierden esa categoría? Yo creo que sí. Llega un momento que, por ejemplo, cuando nombraste los 90 se me vino a la cabeza de Narváez, Mauricio Macri, Scioli. Son de los 90 también. En un momento, en 2015, vos tenías compitiendo a Scioli, que había sido, digamos, un competidor de lanchas, digamos, de competencia, y a Mauricio Macri, un empresario. Y que también, bueno, Scioli también había sido empresario, digamos. Entonces digo, llegó un momento que, y ellos ya no eran eso, ya eran políticos. ¿no? Políticos ya hechos estaban, y derechos. Ya estaban en el camino tradicional. Reutemann lo mismo. Reutemann lo mismo. Termina 20 años en el Senado. Claro, 4 mandatos en el Senado. Entonces... Usted sabe que lo hablábamos aquí. Carlos Reutemann habló 26 minutos en todos esos años. ¿No? 26 minutos en el Senado, 26 minutos en casi 20 años allí en la Cámara Alta Nacional. No. Tremendo. Mirá vos, Palito Ortega. Sí, que Palito Ortega también estuvo en la fórmula con Dualde. Sí. Que perdieron con el Chacho Álvarez y con Innombrable. Bueno, hoy Scioli es un político tradicional. Sí, hoy sí, está consolidado como tal. Y sí, Mauricio Macri también. También, Mauricio Macri también. Son políticos que ya está, que ya no vienen, o sea, fueron outsiders en un momento, hoy ya se transforman en parte del establishment. Sí, claro. Y digo... un outsider que se plantea él mismo como un outsider y vendría a ser como la definición del outsider no famoso es Milei, pero digo, ¿hasta qué punto no es comparable con Trump y con Bolsonaro, que en ciertos artículos que he encontrado varios autores los comparan, digamos, tienen un paralelismo en que están en contra del sistema y de toda la política, entonces, bueno, también a pensar muy bien. Sí, Milei es eso, es la antipolítica. Exacto. No cabe duda, por más que él lo niegue muchas veces. Y es producto del descreimiento, del descreimiento que hay respecto a la política tradicional. Sí, él habla de casta, se termina transformando como tal, porque él es... ¿Por qué digo como tal? Porque el señor Milei, usted debiera trabajar, Milei, debiera presentar proyectos e ir allí al Congreso. No lo estamos viendo muy seguido en el Congreso, pese a que sesiona poco, no cabe duda. Pero pregunto, ¿usted participa en las comisiones internas? Tengo entendido que podría haber ido cuando estuvo Aníbal Fernández, ¿no?, compareciendo allí en diputados y no fue. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, él tiene que trabajar. Sí. Entonces se transforma en eso que tanto él denosta, ¿no? Sí. Que dice que es casta, pero entonces termina siendo lo mismo. Digo, y también esto de los es muy interesante este tema. Lo hemos hablado muchas veces acá, con Manu también. Esto de los outsiders plantea como pros y contras. Un pro por ahí podría ser esto de no tener tan presente eso de la rosca política, porque por ahí, sobre todo al principio, supongo, no se presta tanto ese juego. Pero por otra parte, y lo hemos hablado también, Pipa, el tema de la preparación. Muchas veces vemos que hay algunos outsiders que
o sea, sin preparación. Digo, eso es mejor porque también me llama la atención y muchas veces analizamos, por ejemplo, al Mensajero, que hablamos con nuestros oyentes. Y dicen, y la verdad que prefiero votarlo porque, no sé, me cae más simpático, lo conozco. Ven años de votar a la política tradicional, a lo mejor le da un cambio de aire. Digo, pero el cambio de aire también... El outsider, me molesta la no preparación. Exactamente, digo, el cambio de aire también implica esa no preparación y la puedes justificar. O sea, digo, ese me parece como un contra. No en todos, no puedes meter a todos en la misma bolsa, pero... no, es interesante lo que planteás, digo, pero bueno, hay muchos, y conozco casos, de los cuales, puedo hablar de unos y de otros, de los cuales... digamos, han decidido prepararse a full, o sea, a estudiar, a que les traigan técnicos y especialistas en los temas, porque no quieren salir ni con un tema que no conocen, con un tema que no les gustaría hablar sin saber, y muchos otros que dicen, no, me estaría importando, o sea, yo salgo, la gente a mí me conoce, me quiere, puedo decir cualquier paparruchada y no pasa nada. O también entender que las buenas intenciones... Podés tener muy buenas intenciones, ¿no? De querer aportar a la sociedad, pero tiene que haber una preparación, que por ahí eso, y esto es una opinión personal, veo por ahí en algunos outsiders, digo, se nota que está la buena intención, pero no la preparación, un mínimo de preparación y de conocer cómo se lleva adelante todo el mecanismo. Esto lo hemos hablado cuántas veces. Yo creo todo el que, mecanismo tiene que haber. Una diputado o diputado que se presenta como outsider quizás no debe conocer desde el punto de vista jurídico cómo redactar una ley, porque para eso están asesores y asesoras. Y se puede apoyar en ellos. Por supuesto. En paralelo, prepararse. Pero de mínima tiene que saber el funcionamiento del cuerpo. Y muchas veces se sientan allí y no saben la dinámica del cuerpo. Estudian. Y no te estudian la dinámica. Tienes que estudiar el reglamento de cada legislatura o del Congreso. De mínima. O por lo menos, Lucila, el tema de la Constitución que dice más o menos en los principales puntos. Mira, te digo, clave para cuando entras a algún órgano legislativo, o sea el Congreso Nacional, provincial o de la ciudad, necesitas estudiar el reglamento y tener la Constitución a mano, Constitución provincial y Constitución nacional. Sí, claro. Es clave, pero digo, también para mí es muy importante tener esto en cuenta, que cada político tiene que tener un equipo, no puede ser él solo, tiene que tener un equipo, es clave para, digamos, para ser fuerte, para pisar sobre concreto, digamos, no porque yo sé todo, porque yo sé hacerlo, no, digamos, tener asesores. Y digo, en este caso también es muy interesante, y lo trabajamos mucho cuando damos el curso de herramientas para las mujeres que se presentan a campañas políticas, es muy importante saber con quién te rodeás, porque esa es la gente que te tiene que decir, che, vos tenés que estudiar la Constitución y mínimo saber el reglamento y estudiarte la Constitución. Si es gente que viene de afuera y no lo con sabe, la crítica constructiva, digamos. Claro, básicamente exactamente, que te sepan decir las cosas incómodas y te sepan tener, flaco, tenés que estudiar, o flaca, tenés que estudiar esto, o sea, lo tenés que saber. Pero digo, también es muy interesante que muchos han sabido con quién rodearse y por algo han llegado lejos, han llegado a ser gobernadores, candidatos a presidente, y otros tal vez no llegan a la o sea, llegan a presentarse, a ser disruptivos y después no se logra más. Quiero también decir que es un fenómeno mundial. Lo vemos. No es solamente acá. Yo creo, y también en esto de que hice una mini investigación, ¿no? Creo que en Europa ellos tienen como un desarrollo de la democracia mucho anterior al de América. Entonces, por ende, esto no se les da en tantos casos, porque ya la política tampoco forma parte, digamos, lo toman como algo que existe, que tiene que estar dado, pero no es como nosotros que nos determina la vida, que, digamos, la democracia la tomamos de otra manera en América. Entonces he visto mucho más fenómenos en América Latina, en Estados Unidos, Reagan, por ejemplo, Schwarzenegger. Bueno, Donald Trump. Pensaba en Volodymyr Zelensky. Claro, Zelensky en Ucrania. Actor, ¿no? Que incluso... humorista. Claro, y actuó en una película o en una serie... Representando a un presidente. Y por ese papel... presidente. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Y son fenómenos realmente que sorprenden. Lo que sí quiero decir, digamos, como conclusión, no son ni buenos ni malos. Son fenómenos que sorprenden, que son impredecibles, esa es la realidad, y que en algún punto, digamos, la sociedad en sí se ve atraída por ellos y bueno, y hay que saber respetar, son los tiempos, los momentos, el qué y el cómo, y se dan por contexto. Pero bueno, es muy interesante que hemos tenido
en la política. La política también lo aprovecha, te digo. Sí, por supuesto. Captar esas figuras, Ahora, digamos, para atraer ¿quién votos. hubiese pensado, Laurita, Lucila, en su momento a Néstor Kirchner, siendo presidente de un país? ¿No? Se lo presenta a Néstor también como outsider de carrera política, pero outsider como del establishment. Y también leí que había otro político, muy interesante lo que decís, porque sí, nombraba 2 políticos que me llamó la atención, ahora no me puedo acordar el otro, pero sí, Néstor también se lo ha tomado como un outsider en su momento, digamos, del establishment político. Venía una persona del sur del país a hacerse cargo de un país, de esta nación, ¿no? Sí. Aparece así casi de la nada. Sí. Termina ganando. Son esos fenómenos también impredecibles, disruptivos. ¿Qué tenemos acá? McAllister, fíjate vos. McAllister, sí. El conejo Baldassi, ¿sí? Hoy diputado. Ahí está. Mirá vos. Hay mucha gente, ¿no? No, hay muchísimo. Muchísimo de esto. También hay que tener en cuenta como 2 tipos. Lo primero que quería decir, uno de los pros que me quedó dando vueltas en la cabeza, muchas veces son para los partidos políticos, los que vienen de afuera son mucho más baratos, porque digamos, normalmente traen apoyo económico de por fuera, o si son empresarios propios, o si son conocidos porque se los dan, y después que no tienen, digamos, no necesitan los medios, etcétera, cuando tienen que trabajar en instrucción, en oratoria, etcétera, son tipos que ya lo tienen, lo llevan, entonces es mucho más fácil, viene un camino allanado. Sí. A mí me decían, el fin de semana hablé con una fuente, me decían que la señora Lozada tiene por semana entre 12 y 15 pedidos de los grandes canales para estar allí. Es en sí misma no necesita salir a la buscan, no necesita salir a buscar canales para... Los grandes canales la buscan todo el tiempo, ni que hablar las radios de todo el país, que permanentemente la buscan. ¿Y eso qué debe suceder? ¿Solo con candidatos a presidente? No sé, me imagino que a Cristina le debe pasar lo mismo. No, sí. Cristina es inaccesible a esta altura, me imagino. Pero supongo que si no sé, un día aparece un tuit donde dice la propia Cristina, bueno, estoy a disposición durante 20 minutos, la llaman de todos lados, incluso de otros lados la llaman. Sí, por eso me parece que son pocos los políticos, digamos, que deben tener así tanto llamado y tan completa la agenda de medios. Sí. También creo que suma y un montón, sobre todo ustedes que son periodistas, digamos, que sepan hablar en los medios y que te ayuden muchísimo. Sí. Yo veo muchas veces cómo se desenvuelven, la capacidad que tienen, digamos, de oratoria, de preguntar, repreguntar. Muchas veces escuchás hablar en los medios y decís, qué placer, porque a veces escuchás otros políticos que dicen, me quiero morir porque realmente no me dijo nada, un vacío. Hay muchos de esos, ¿no? Sí, muchos. Sí, muchos, sí. Que te deja como, ¿pero qué quiso decir en realidad? No, pero y aparte algunas cuestiones muy básicas, ¿no? Solo que por ahí a mí me encanta analizar los discursos y lo hemos hablado también. A veces hay cuestiones de expresión básicas, o sea, no directamente de no poder transmitir la idea, sino de lo básico, de expresivo no está. Preocupa eso. Me preocupa. Como tenés otros que, impresionante la capacidad de expresión y de comunicar. Bueno, y otro que no puse en la foto que me apareció por acá es García Moritán. Claro. El marido de Pampita. El marido de Pampita que en realidad yo lo conocí como el marido de Pampita. Esa es la realidad. Y bueno, hay que decirlo. ¿Cómo está el dólar? El dólar Moritán, ¿cómo está? Casi 400, te digo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijo en su momento? ¿Qué dijo? Que tiró 600, no me acuerdo. 400 dijo, ¿no? Pero 2 años atrás era, ¿qué está diciendo? Era fuerte. Y ahora ya... Mirá vos. De los 48 tipos de cambios, podría ser otro más. Me el dólar Moritán. De mencionárselo en el bloque anterior. Ahí está, Moritán. Ahí está. Empresario el hombre, empresario gastronómico. Ahí está, el señor Moritán. Bueno, me encantó, Lucila. Ahí está, muy interesante. Muchos casos. Chicos, me alegro. En otro momento vamos a analizar en profundidad al señor Milei. Me interesa que... Es tan fenómeno Milei. Es una incógnita para mí, digamos. Es una incógnita de persona, de cómo la gente, cómo la atrae a la gente, realmente.
Y sí, porque va con ese discurso antipolítica. Mucho a la juventud. A la juventud le habla claro, sin eufemismos. El lenguaje que quiere escuchar la adolescencia, fundamentalmente. Sí, los jóvenes. Esa cosa disruptiva que tienen los jóvenes, ¿no? Y eso gusta. Eso gusta. Sí, y aparte leí hoy justamente un artículo que dice que todos los votos que se les están yendo al oficialismo van a Milei, ni siquiera Juntos por el Cambio. No es mucho. Bueno. Es mucho. Wow. ¿Qué pasaría, qué interesante esto que decís, si en un eventual balotaje, no sé, Horacio Rodríguez Larreta y Milei, la gente del Frente de Todos, el kirchnerismo, ¿quién vota? ¿Qué fuerte. Sería? Bueno, capaz que la respuesta está en esto. No terminé de leer el artículo, leí así como titular, ¿no? Y me pareció realmente llamativo. Sí. ¿A quién votás? ¿A quién votás? Le preguntamos también a nuestros oyentes. Te quedás fuera, vos que sos kirchnerista, el Frente de Todos. Bueno, votás en blanco, pero favoreces ahí... Al ganador. Va en contra. Bueno, impugnado, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hace el votante kirchnerista y del Frente de Todos? ¿Qué hace? ¿Qué hace vos que estás del otro lado? Que, no sé, por ahí... Hay muchos aquí en Santa Fe que militan para la Cámpora. ¿Qué haces? ¿Le pones el voto a Horacio o a Milei en un eventual balotaje? ¿Qué haces? Y presta atención porque en ese universo del cristianismo, del Frente de Todos, tenés 30 puntos de mínima. Por eso podés torcer diferencias. Sí. Claro, eso es el tema. Ese es el tema. Es que eso también iba a decir, digamos, para cerrar esto, es el voto joven acá el que está en disputa. Sabemos que a Juntos por el Cambio le cuesta muchísimo captar el voto joven. Milei supo captarlo y creo que le agarró también parte del oficialismo. Dejen de darle prensa a ese tipo. No se olviden que así empezó el partido nazi en Alemania con la prensa a su favor. ¿Yo estoy hablando a favor de Milei? ¿Alguien me escuchó hablando a favor de Milei? Bueno. Gracias, Lucila. No, gracias a ustedes, Lucila chicos. García con nosotros. Felices Pascuas. Ahí está, felices Pascuas igualmente.